Estás escuchando La Palabra Compartida, un podcast dedicado a esa otra Venezuela que nadie te contó, con Andrés de la Chiesa y Francisco Pérez Alviares. Avengers. La vi parada. ¿Qué me pasa a mí? Estoy loco. Yo no sé qué hacer. ¿Por qué me voy si no me agarra ella? Quiero decirte una cosa. Amigos, encantado en saludarles como todas las semanas. Vamos a entretenerles, tenemos un gran espectáculo para ustedes. Bienvenidos al episodio número 17 de La Palabra Compartida. Acá está Don Francisco de Baviera, acompañándome como siempre en los comentarios. Una persona que, al igual que los cigarrillos Viceroy, es clase aparte. Francisco, gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Valga la cuña, Andrés. Gracias a ti, como siempre, por invitarme. Pues bueno, bien, estoy bien, me siento bien, a pesar de las dificultades y de todo este asunto de la pandemia y de un año que, como decías tú en el capítulo pasado, nos agarró a todos bastante dormidos o medio dormidos, ¿no? En una situación difícil, pero bueno, ahí vamos. Como tiene que ser, Francisco, porque para atrás... Ni para coger impulso. Exactamente. Pues bien, amigos, acá estamos de vuelta para traerles la segunda parte de la miniserie, podríamos decirle, ¿no? Dedicada a la figura del número uno de la televisión venezolana, el gran Reni Ottolina. El capítulo pasado hablamos un poco de su infancia, de sus inicios en la radio, de su interés por el automovilismo, de sus amores, de sus hijos, y llegamos al año de 1958, un año bisagra en todos los sentidos, particularmente en el sentido político, pero pensando en lo que nos concierne a nosotros, que es el tema de Reni, es un año importante porque es cuando se estrena por fin el show de Reni. Fíjense ustedes, no hay que confundirlo con Reni Presenta, que fue su programa dominical. De eso vamos a hablar más adelante. Pero antes me gustaría compartir con ustedes y contigo, Francisco, algo que me pasaron el otro día y que me pareció sinceramente fascinante.
Miren nada más a la pantalla del video para los que nos están escuchando por Spotify, por Apple Podcast y demás especias. Les recomiendo, si tienen la oportunidad, que vayan a YouTube más tarde porque lo que están viendo es el juego de mesa del show de Reni. Excelente. Esto es absolutamente real. Esto no es un invento mío, sino un juego de mesa de los años 60, inspirado, bueno, ya se darán cuenta, en el Monopolio, y que es una verdadera reliquia. Fue vendido hace poco en una página de subastas por un precio aproximado de 30 euros. Qué lástima que no lo vimos antes. Pensé exactamente lo mismo. Es una desgracia. Es más, creí que se había vendido más caro. Pero piensen en el impacto que tuvo este hombre en la mentalidad de su época, en la sociedad de su época, que hasta su propio juego le hicieron. Casi nada, ¿no? Un detallito nada más. No, sí, capaz tú estás vacilando, pero sí, es un detallito. Es una cosa chiquita, tan chiquita que pasó desapercibida por mucho tiempo, ¿no? Pero mira lo que genera reencontrarla. Todo lo que un objeto puede decir de una persona y de su época. Eso es lo fascinante. Pero bueno, antes de que me vaya por las ramas del ensueño, como pasa siempre, cuéntame, Francisco, ¿dónde nos quedamos? Bueno, Andrés, nos quedamos el capítulo pasado. Habíamos llegado hasta 1958, que es cuando inicia sus transmisiones el famoso show de Reni. Probablemente el programa más recordado y más querido de la televisión venezolana, ¿no? Así es. El show de Reni, como ustedes saben, era un espacio de variedades con invitados internacionales de talla mundial. Principalmente, por lo menos en la primera etapa, era un programa musical. Sí. O sea, ahí llegó a presentarse, como decía Reni, solo siempre lo mejor de lo mejor. Ujú. Y para que ustedes se hagan una idea, estuvieron en ese escenario personajes como Jimi Hendrix, Ajá, Aretha Ana Franklin, Tom Jones, Ray Charles, Stevie Wonder. Bueno, ahí lo veíamos recién en el video que pusimos al principio. Estaba ahí. Era realmente un programa en donde figuraban artistas muy grandes. Ese Sí. era, con toda sinceridad, el espíritu del show, ¿no? Exactamente. Y de hecho, o sea, esa frase que mencioné recién, Andrés, lo mejor y siempre lo mejor, Ujú. también era algo así como un mantra para Reni, ¿no? Claro, Una idea que lo claro, orientaba y claro. que aplicaba. Además que a quienes trabajaban con él, o sea, a su cuerpo de baile y a la gente de producción, y bueno, Sí, sí. muchos de ellos terminaron siendo gente realmente famosa en el país. Muchísimo, sí. Ahí está el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, Ajá. de la gran Marina Baura, Marina Yolanda Baura. Rey, que fueron parte de las primeras chicas de Reni, y Teresita Martí, Teresita Sonia Martí. Méndez, Irma Rossi, María Graciela Bueno, Bianchi. Exactamente. Y fíjate, por ejemplo, la secretaria principal del programa, Laura Olivares, también una persona extraordinaria. Y más adelante, en el 63, cuando Laura se va, entra Carmen Victoria Pérez, casi nada, una mujer que Así después fue conocida como la número 1, pero en versión femenina, ¿no? sí. Ella estuvo también como secretaria del programa, pero hasta el año 66. Y una de las cuestiones que más resaltaba y que más siguen resaltando quienes lo conocieron, quienes trabajaron con él, es el hecho de que Reni era un hombre muy exigente, sumamente exigente, organizado, ¿no? Pero por lo mismo, cuando exigía a los demás, estaba sentando un ejemplo. Él no le pedía a otro lo que él no hacía o lo que no estaba dispuesto a hacer. Entonces no era o no se sentía como despotismo, sino como una justa disciplina. Claro. Bien, cuando él entraba al escenario, todo tenía que estar listo. Y con todo me refiero a todo. Las cámaras, las bailarinas, las luces. Todo el mundo tenía que estar absolutamente preparado porque si no, lo botaban o lo amonestaban. ¿No? Y además hay que tener en cuenta que Reni tenía mucho peso a la hora de escoger al personal. Veía las cualidades, las características, el comportamiento, ¿no? Ujú. Era un tipo tan profesional en su asunto que hacía lo mismo incluso con los invitados internacionales. O sea, Ah. él no toleraba, por ejemplo, que le hicieran un desagravio, que le llegaran tarde, que le vinieran con malcriadeces y ese tipo de cosas. Bueno, hay una anécdota muy famosa sobre eso. La vamos a contar, pero más que contarla a nosotros, primero voy a dejar que sea Napoleón Bravo, que tenemos el audio por acá, quien los ilustre un poco, ¿no? Les muestre el panorama, les dibuje el escenario para que tengan una idea de a qué nos referimos con esto de la exigencia y del respeto. Escuchen ustedes cómo empieza el asunto. Él era muy exigente y entonces contrató a la artista italiana más popular de aquellos años, que se llamaba Rita Pavone. Rita Pavone se cansó de pegar canciones y de vender discos, pertenece a la historia de la música italiana. Y Rita trajo como su representante a su marido, que también era cantante, si mal no recuerdo, Tony Robbins. Y quiso imponerlo. Y Reni le dijo, lo siento mucho, pero aquí la hemos contratado solamente usted y algo pasó que no se pusieron de acuerdo, entonces rompieron el contrato. Fue contratada por Venevisión para hacer un especial
Y yo estaba empezando en Venevisión, la primera vez que entro en Venevisión, o la segunda, no sé, yo creo que he entrado 2 o 3 veces, y me pidieron a mí hacer el especial. Y ese fue la primera vez que hago un gran especial musical, que es lo que realmente a mí me gusta. También se lo debo a Reni. Esa Rita Pavone era la de aquella famosa canción Il ballo del matone, Il ¿no? ballo del matone. Sí, exactamente. De hecho, la pueden escuchar de fondo ahí bajito. Como el himno de Radio Caracas la Sí. otra vez. No, pero lo que quería llegar con esto es que el recuerdo también lo tiene Raquelita Castaño. Yo no sé si la ubicas a Raquelita Castaño. Esa es una artista que de mucho renombre en Venezuela. Sonó mucho en los años 80, sobre todo. Y que empezó a presentarse en el programa de Reni desde muy chiquita. Ella tenía como 7 u 8 años. Y bueno, cuando pasó lo de Rita Pavone, para que veas cómo era el personaje, parece que Rita tuvo una malcriadez, una actitud así de diva, ¿no? Hacia Reni. Y lo que él hizo fue pararse frente a la cámara, en vivo, ¿bien? Y decir, no me importa Rita Pavone. Aquí tenemos una mejor, tenemos a Raquelita Castaño. Imagínate lo que fue. Casi eso. nada, una pelucita. Para que tú veas. Y bueno, eso era Reni. Reni era exigente, pero era trabajador, era ejemplar en el trabajo. Eso no lo puede negar nadie, ni su enemigo más acérrimo. Y era ejemplar en lo que vendía. Porque a él lo recuerdan mucho también como un excelente vendedor. Casi todos siempre dicen eso. Me acuerdo, Guillermo Fantástico González, ¿no? Decía siempre que el mejor vendedor en la historia de Venezuela. Reni escogía a sus patrocinantes. Por ejemplo, habíamos mencionado a Cigarrillos Viceroy, pero también estaba la gente de 7up, estaba la gente de Toddy, de Jugo Frica, de Atún Margarita. Sí. Y esa era además la época de los jingles. O sea, de esas pequeñas canciones o musicalizaciones que servían para hacer publicidad de los productos. Y lo interesante acá es que muchos de esos jingles que después quedaron en la memoria venezolana fueron pensados para el show de Reni y aprobados por el mismo Reni. Ahora, yo creo que lo más característico de su relación con los productos que vendía o con sus patrocinantes es que él realmente tenía que creer en eso que estaba vendiendo. Claro, pero es que él testeaba los productos. Sí, Él sí. los probaba antes de... Sí. Los probaba, los vestía, los ingería, los Sí, utilizaba. Y si no lo convencían, no los publicitaba. O sea, no era un tema de dinero para él, sino un tema de convicción y del prestigio que ponía en juego cuando es el rostro y el carisma propio lo que está sobre las cosas, ¿no? Vamos a ver un segundito 2 de esos famosos anuncios comerciales del show. Parecemos un programa de radio porque estamos acá rato. Miren esto, escuchen esto, ¿no? Nos van a cobrar pauta publicidad. Sí, exactamente. Pero en este caso, bueno, tenemos un primer video dedicado a la reconocidísima marca de refrescos 7up. Y el otro es una pauta publicitaria de Reni dedicada a la marca de cigarrillos Viceroy. Se los dejo. 7up, sí señor, qué alivio se siente cuando usted tiene sed con 7up. 7up, que es simpático, que refresca, le gusta y le cae bien. Delicioso 7up con su sabor único. Salud con 7up. Qué placer con 7up. Y usted sabe que 7up tiene un sabor único porque es original. Solamente 7up sabe a 7up. A usted le gustan las cosas originales, a usted le gusta ser original. Tenga 7up en su casa por gaveras, no lo olvide. 7up, que es simpático, refresca, le gusta y le cae bien. Vamos a encender un Viceroy que es clase aparte. Nos da un gusto tal cuando nosotros escogemos esos números que por alguna u otra razón merecen ser vistos de nuevo, que esperamos que ustedes lo estén disfrutando. Con su permiso. Viceroy es clase aparte, sin duda alguna, señoras y señores. Y ahora hay para escoger el Viceroy de siempre y el Viceroy en su estuche de lujo. Este es el Viceroy de tantos y de tantos años. Este es el Viceroy que se distingue de todos los demás cigarrillos, porque para el verdadero placer de fumar, Viceroy, clase aparte, ni hablar.
Ahora vamos a profundizar un poquito en una cosa, fíjense. Y esto, como siempre, entra en el plano del análisis, de la reflexión, que es lo que nos interesa hacer siempre acá en La Palabra Compartida. Acá me voy a extender. Francisco me va a decir, bueno, Andrés, deja de hablar tanto, pero bueno. Ustedes saben cómo ¿Qué soy le yo. vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Es decir, pero cuestión que lo que les voy a comentar ahora queda en ustedes y también queda en ustedes ver qué hacen con estas meditaciones nuestras, ¿no? Por ponerle un nombre. Fíjense, yo soy de la teoría y me parece muy evidente, además, que lo que más tarde se va a manifestar en René Ottolina como un discurso político ya se había manifestado prácticamente todos los días de su vida, sobre todo en su vida profesional, como una serie de acciones, como una forma de vida. Básicamente lo que estoy diciendo acá es que entre la personalidad de René, su manera de trabajar, de manejar su programa y sus convicciones políticas, hay una relación indivisible. Indivisible. Y esta respuesta que yo le daría a quienes todavía piensan que el pensamiento político de René Ottolina era una cosa superficial, era una cosa frívola, ¿no? Es más que evidente. Miren, si están acostumbrados, como hemos dicho ya, a la política tradicional, a que hacer política es armar cuadros, a que hacer política es prometer castillos en el cielo, entonces claramente deberían darse cuenta que René no era un político tradicional, que no tenía nada de político en ese sentido. Pero si estamos hablando de lo que siempre comentamos acá, y que sobre todo resalto continuamente en Rompiendo Paradigmas, que es la política con P mayúscula, la política de los valores, de las convicciones, de un sentido ético de la vida, de un sentido de responsabilidad para con uno mismo y hacia los demás, entonces René es uno de los políticos más grandes que ha tenido Venezuela. En primer lugar, era un hombre con una extraordinaria capacidad de trabajo, disciplinado, profesional, siempre a la vanguardia, siempre atento a los cambios, a las transformaciones del medio, a tal punto que podía prever hacia dónde se dirigía, por ejemplo, la televisión. Eso en un político se llama estadismo. Bien, ok. En segundo lugar, todo lo que hacía René, la manera en que se vestía, en que se presentaba, en que presentaba a su personal, a sus invitados, todo era de la máxima calidad, como decía muy bien acá Francisco. No se podía permitir menos que eso. Lo mejor de lo mejor. Eso, aplicado a la política, se llama meritocracia. En tercer lugar está el tema de la credibilidad. Cuando René probaba un producto y lo publicitaba, perdona que me extienda acá, Francisco, otra vez te lo digo. Tranquilo que yo me voy a fumar un Viceroy. Pero siento que estas son cosas que deben decirse. Cuando René publicitaba un producto, ponía su prestigio y su credibilidad sobre ese producto. Es decir, no estaba haciendo propaganda engañosa, no estaba vendiéndole al consumidor una idea imposible, un objeto defectuoso. Eso en un político venezolano se llama responsabilidad y es lo contrario a la demagogia. René además tenía un humor fino sin ser elitista, no era un humor balurdo como existía también en esa época y ni hablar de hoy en día. Es decir, que él no minimizaba a sus televidentes. Él no menospreciaba a los venezolanos. No pensaba, como suelen hacer muchos partidos y como suelen hacer los gobiernos paternalistas, que la sociedad está formada por un conjunto de pobres diablos, de Juanes Bimba, que tienen que ser defendidos constantemente, ¿no? Que el imperio, que esto, que el terrateniente, que aquello. No creía que eran gente capaz de pensar y de entender, de disfrutar de un programa de calidad, con buen humor, con elegancia, y por lo mismo podían desear eso y trabajar para alcanzar esos estándares. Todo esto, aunque no lo hayamos visto antes, revela perfectamente lo que es el pensamiento político de René. René no necesitaba decir, no, yo soy un liberal conservador, no, yo soy un paleolibertario, yo soy un marxista-leninista. No. No necesitaba adherir a una doctrina porque lo político en él era lo que le tiene que dar esencia a la política. Es decir, las bases, lo nuclear, lo fundamental. Tú puedes tener el mejor sistema ideológico comprobado de la historia, pero sin convicciones, sin honestidad, sin ética, sin disciplina, ese sistema, esa doctrina, es basura. Bueno, mira, en todo país, aquí hay, yo le voy a decir a mis compatriotas, de que en la medida en que uno está bien preparado, no tiene por qué temer competencia. En la medida, por eso es que mi mayor énfasis es hacia la preparación, hacia el trabajo, hacia la superación. Por eso es que yo insisto en la elevación espiritual, porque en esa medida los venezolanos estamos bien preparados. ¿Cómo se conceptúa la elevación espiritual dentro de la política? Muy sencillo, depende cuando de nuevo el príncipe, ¿no? Cuando dice que cuando el príncipe es jugador, la corte está formada por tabures.
cuando el príncipe le gusta, tiene ese tipo de inclinación educativa, pues la corte está formada por gente que tiene el mismo concepto. Y además yo no estoy sacando nada nuevo. Cuando tú comprenderás que cuando aquí hay un ejemplo que es el famoso ejemplo de Maracaibo, que yo destaqué tanto por mi programa, donde el padre Ocanto Llamarte, que es el doctor presbítero Ocanto Llamarte, él ya lo hizo, ese tipo de elevación de niños marginales, niños que no tienen nada, que eran futuros delincuentes, su destino era ser futuros delincuentes. Aquellos niños, tú lo ves hoy en día, él formó un instituto en realidad coral, ¿no? Instituto de Niños Cantores del Zulia, ¿cómo se llama? Pero en realidad es primaria, es de primero a sexto grado. Y si él lo ha hecho, ¿por qué razón el Estado no toma ese modelo y lo extiende al resto del país? ¿Por qué aquí no hay, si un joven quiere pintar, por qué no hay escuelas suficientes? Si un joven quiere estudiar música, ¿por qué no hay escuelas suficientes? ¿Por qué le cuesta tanto trabajo a la Sinfónica Juvenil Venezolana los trabajos que pasan? ¿Por qué razón? ¿Por qué no hay más? ¿Por qué no hay más facilidades para cultivar el espíritu? Es que, bueno, se puede resumir súper fácil. O sea, podríamos decir que se trata de tener responsabilidad, honestidad, disciplina, esfuerzo y meritocracia, por supuesto. Entre otras cosas es eso, por supuesto. Pero es que además él mismo lo decía, él no era un político tradicional, él no era un hombre de partidos políticos, era un hombre independiente que se sentía en una misión, que se sentía obligado por sus propias convicciones, por la fama que tenía entre los venezolanos y por la confianza que Venezuela le tenían. Sí. Y además por la capacidad que veía en sí misma a buscar cambiar las cosas, viendo también un poco la mediocridad que lo rodeaba, ¿no? Entonces ahí creo nace también esa búsqueda de ejercer un cargo público tan importante como la primera magistratura del Estado. Exactamente. Ahora, volviendo a nuestra cronología, no hay mucho que podamos decir sobre la calidad de los invitados del show de Reni. Está más que evidente. En el video al principio del programa vieron ustedes a Cherry Navarro. Pero imagínense, ahí también estaban siempre presentes Alfredo Sadel, Mirna Ríos, Mirla Castellanos, José Luis Rodríguez, Estelita del Llano, Henry Stephen y Rudy Márquez, con y sin el grupo Los Impala. Sí, fue una plataforma, Andrés, fue para muchos de todos estos personajes una verdadera plataforma hacia el estrellato, que tenía mucho que ver con el hecho de que Reni realmente creía en estos artistas, depositaba su confianza en ellos y también esa debe ser la razón por la cual lo recuerdan con tanto cariño y tanto afecto, si uno lo piensa. Hay una anécdota muy bonita que contaba Chichi Caldera, cuyo nombre original es Leticia Disnarda Caldera. Y cuando se lo comunicó a Reni, le dijo, pero muchacha, con ese nombre tú no vas a llegar a ninguna parte. ¿Cómo te llaman en tu casa? Chichi, le respondió ella. Y así quedó. Con ustedes, Chichi Caldera. Tremendo ojo que tenía. Exactamente. También ahí está la idea de algo que quisiera que tratáramos más adelante en otro podcast, que es el del padrinazgo, ¿no? El de la confianza en nuevos talentos. No solo en el mundo del espectáculo, sino también en la política en general. Antes se daba mucho. Gente muy valiosa que veía el talento de otros y en lugar de bloquearles la entrada, lo formaba. Para que vinieran y siguieran generando cosas valiosas. Eso se perdió, Francisco. Esa es una de las razones, bueno, a mi modo de ver, ¿no? De tanta mediocridad actual. Sí, y ahora hay un elitismo muy fuerte, a veces ideológico, a veces de amiguismo, algo así como una cerrazón mágica. La cerrazón mágica del reino, dirían en la España del siglo de oro. Pero bueno, este es Reni, este era su show. Hay que comentar también que fue un programa que tuvo 4 etapas distintas, todas excepto la última, lo que podríamos llamar la última temporada, tuvieron una duración de 2 años. Y entre temporada y temporada Reni se iba de viaje, se tomaba unas vacaciones, pero en esas vacaciones absorbía información y aprendía cosas y las traía. Por ejemplo, en 1960 la ABC, una de las cadenas más grandes del mundo, no solo de Estados Unidos, le propuso a Reni por $4.100.000, estamos hablando de los años 60, una boloña de plata, producir y transmitir The Reni's Show directamente en Nueva York. Y Reni se fue para allá, estrenó el programa el 11 de abril de 1960 con horario de 11:30 a 12 de la mañana. Sí me acuerdo, pero también hubo problemas ahí, ¿no? Con el público.
No, o sea, problemas no, era un público distinto, ¿no? Claro. El principal asunto era el acento de Reni, que por más que él hablaba inglés muy bien, Reni hablaba inglés, francés, italiano, se le notaba el acento. Pero hay varias críticas en donde se alaba el programa de René Tolina. Él fue el primero de su categoría dirigido o presentado por un hispano en los Estados Unidos. Claro, esa es la época también de Ed Sullivan. Es la época de Ed Sullivan, claro que sí. Ese era el rey de los shows de ese tipo en ese momento, ¿no? Pero fíjate lo que te decía. Ren iba absorbiendo, ¿no? Y de Ed Sullivan, por ejemplo, aprendió la idea del escritorio, de estar detrás de un escritorio. Sí. Y entrevistar, o también creo que es la más importante, ¿no? La idea de que el presentador no le está hablando a una masa, sino que le está hablando a un televidente, le está hablando a una persona. Claro, ese es el tú a tú. El tú a que tú. es lo que pasaba también con el Dr. Uslar y Valores Humanos. También, sí, un poco. Pero creo que con Reni más, porque creo que con Reni había una cosa más íntima, como más personal. Y lo digo siendo un gran admirador del trabajo televisivo del Dr. Uslar, que conste, ¿no? Me hiciste pensar en esa eterna pregunta que se han hecho muchos venezolanos de si Arturo Uslar era un intelectual prestado a la política o un político dedicado a lo intelectual, ¿no? Capaz con Reni podemos preguntar algo parecido. Ah, bueno, fíjate, a mí esa pregunta me parece innecesaria. Porque no son cosas excluyentes. Es más, lo que yo esperaría de un buen político es que también tenga criterio, cultura, una inteligencia profunda, ¿no? Una capacidad para interpretar la realidad. Eso es lo que hace un intelectual. Lo que pasa es que hoy en día la gente piensa que ser intelectual es, primero, tener obra escrita, dejar por ahí 200 libros, escribir biografías mal redactadas. Que no las lee nadie. Que no las lee nadie. Y resulta que no, chico. Ah, bueno, hay que ver qué obra. Claro, sí, pero el intelectual no es eso. El intelectual es el que piensa, se forma un pensamiento y luego defiende una idea en base a, como dije, una interpretación crítica del contexto y de la realidad. Eso es un intelectual. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿Reni era un presentador, un intelectual o un político? Bueno, bajo ese concepto eran las tres cosas, evidentemente. Esa quería llegar, las tres cosas. Y ninguna se contradice entre sí. Eso es lo importante. También puede ser. Pero siguiendo con la cronología, Andrés. Gracias. También hay que comentar que Reni no se quedó en Estados Unidos los 7 años que figuraron en el contrato. Y no porque no haya hecho bien su trabajo, sino porque justo en ese momento la ABC compró el 45% de Televisa, que pasó después a ser Venevisión. Sí. Y a Reni lo mandaron para que fuera el director general del canal. Sí, y fíjate, acá yo tengo un testimonio de la revista Mujer de 1970, o sea, 10 años después de esto, que registra lo siguiente, lo leo para que todos ustedes, mis amigos, estén al tanto. Dice: es incierto totalmente que el viaje a los Estados Unidos de Reni fue un fracaso. En 1960 fue contratado por la ABC. Se convierte en el primer animador de habla hispana en tener su propio programa en idioma inglés por el Canal 7 de Nueva York. A fines del mismo año, la ABC compra acciones de una nueva cadena de televisión venezolana y la junta directiva le ofrece el cargo de director general. Claro, pero ahí también hubo un problema de expectativas, ¿no? Porque el otro porcentaje de acciones lo había comprado Pepsi Cola. Con este señor Diego Cisneros. Exactamente. Pero antes de hablar de ese asunto, de ese problema que mencionas, que sí, es importante. Yo quiero comentar otra cosa más, y es una actitud por parte de Reni que me recuerda muchísimo al doctor Román Cárdenas. A él le ofrecen, sí, la gerencia general de Venevisión, y él no acepta de entrada. ¿Y sabes qué hace? Él dice: ya va, espérate un momentico, yo voy a estudiar alta gerencia y administración, y cuando termine, ahí acepto el cargo. Y así fue. Se fue para Nueva York, hizo un curso intensivo, y después, es más, era alta gerencia y administración de medios televisivos, y después se regresó para Venezuela. Claro, y ahí sí viene el problema. Ahí sí viene el problema con los otros socios. Con los otros socios, sí. Porque básicamente Reni quería ser no solamente el director gerente, sino también un socio de Venevisión, o sea, copropietario, tener acciones del asunto. Exactamente. Y Amable Espina lo cuenta muy bien en un biopic que hizo Globovisión hace algunos años, 2007, 2008. Les vamos a dejar el enlace en los comentarios. Y lo que Amable Espina cuenta, también hay algunas palabras ahí de Carlos Alarico Gómez, es que Diego Cisneros no aceptó, le dijo que no era el momento, que quizás en unos años. Entonces Amable, muy inteligente, le pidió a Reni que se reunieran, que negociaran, y lo convence de volver a RCTV. Sí, y al final quien queda como director gerente de Venevisión es un señor llamado Valeriano Umpierres, sí. Exactamente. Y ahí viene la segunda temporada del show de Reni.
Y agrega, como te dije, el asunto de hablarle al espectador, ¿no? Y también empiezas a meter que si sketches humorísticos y tal, trabajan Chuchín Marcano, Yello, Joselo. Es que ahí empezó Joselo. Claro, ahí empezó Joselo. Esa segunda etapa dura más o menos hasta el año 63, cuando Reni se va a Madrid. Fíjate que lo que te decía, que estaba como 2 años y después iba de viaje y aprendía y tal. Y de hecho hace una presentación para TV, para la televisión española, en beneficio de la Sociedad Anticancerosa, un programa que estaba siendo coordinado por la famosa duquesa de Alba. Y que fue de producción venezolana, ojo. Exactamente. Eso es importante. La primera producción televisiva completamente venezolana en un país extranjero. Sí, cuando vuelve a Venezuela, de ese interludio, es cuando se trae a Sandra Lebrock. Sandra Lebrock, sí. Se la trae contratada como coreógrafa. Hay un video por ahí, no creo que lo vayamos a poner en el podcast, pero lo vamos a dejar en la caja de comentarios, donde ella sale bailando y que se llama Scotch Twist Polka. Si lo quieren revisar, ahí lo van a poder encontrar. Sandra Lebrock era una coreógrafa, básicamente, de origen, si no me equivoco, escocés o inglés, pero criada en España. Y el problema principal con Sandra es que se involucró mucho con Reni, y cuando digo involucró mucho me refiero a sentimentalmente. Claro, la rubia de oro, le decía. Era la rubia de oro. Era la rubia de oro. Y por las mismas razones de ese romance es que se termina yendo del programa también. Pero fíjate que el público venezolano le había agarrado mucho cariño. Y en el programa en el cual ella se fue, le hicieron todo un homenaje y un asunto bien bonito. Realmente fue así. Bueno, en esta etapa con Sandra, habiendo ya regresado de Madrid, se estrena la 3ª temporada del show de Reni, pero también la primera de Reni Presenta, que es su programa dominical y con horario estelar de 8 a 9 de la noche. Bueno, y ese es el momento más importante de su carrera como animador. Fíjate que también lo empiezan a exportar. A Reni lo empiezan a ver en Uruguay, acá en Argentina, en varios países, ¿no? Sí. Se vuelve tan internacional como sus invitados, figúrate tú. Y a mí me encanta la intro de Reni Presenta. Justo la veíamos al final del capítulo anterior, ¿no? Y es algo que si lo hace otro en la televisión no queda igual. Es una manera de expresarse muy atada. Yo acabo de pasar el ridículo acá tratando de hacerlo. Y por esa época pasan 2 cosas también que podríamos mencionar. Una es el pleito legal con Chucho Zanoja por la famosa canción del silbido. Chucho lo demanda porque dice que ese silbido y la canción que lo acompañaba fue un invento de él. Sí. Al final resuelven entre los dos de manera privada, y por más que los medios hicieron todo un escándalo con eso, bueno, ya cosa rara. resolvieron. Y lo otro también es que pasa la muerte de Víctor, del tío Víctor Saume, que tenía su programa El Show de las 12, y por eso mismo a Reni lo pasan a ese horario, a las 12 del mediodía. Esto hasta que en 1965 se vuelve a ir. Sí. Y cuando regresa con el programa para la 4ª y última temporada del show de Reni y la segunda de Reni Presenta, ya estamos en 1967. Así es. En esta última etapa, Reni lleva adelante una de las producciones más recordadas, también de las más queridas y las más bonitas de su carrera, que fue la llamada Conozca Mejor a Venezuela para Quererla Más. ¿Te acuerdas de esa? Claro. Es decir, nosotros obviamente no lo vivimos. Pero lo hemos visto, lo hemos investigado. Somos unos viejitos de alma, ¿no? Y esos son programas muy recordados porque era básicamente mostrar la belleza, la historia, la cultura, las tradiciones, la geografía del país. Hay una analogía muy interesante que él hace entre el amor romántico y la relación del venezolano con su país, y termina con una frase estupenda. Él dice: ¿cómo se va a amar al país si no se le respeta? ¿Y cómo se le va a respetar si no se le admira? ¿Y cómo se le va a admirar si no se le conoce? Ese es el espíritu de Conozca Mejor a Venezuela para Quererla Más. Y algunos de esos programas todavía se pueden conseguir, algunos. De hecho, habría que agradecer a la gente que los recuperó, porque no sé si lo saben, la mayoría de los programas de Reni Tolina se perdieron en un incendio el mismo año en que murió. Qué casualidad tan casual. Ya ves. De todos modos, les vamos a mostrar ahora algunos fragmentos de, por ejemplo, los especiales sobre el Zulia y la batalla de Carabobo. Disfruten. Conocer todo el Zulia lleva semanas. Es una región variada, extensa, interesante y rica en paisaje, y rica igualmente en interés humano e industrial. Por consiguiente, como disponemos tan solo de 1 hora, invito a ustedes muy cordialmente a que hagan de esta región la meta de su próximo feliz e interesante viaje. Tierra de noble esperanza, de gloria, lucha y esfuerzo, de amor y música y verso y extraordinaria pujanza.
Aquí por el Zulia avanza nuestra cordial romería. Y en su inmensa geografía nos quema un sol petrolero que brilla en torres de acero y alumbra en pastos de cría. Lago de orgullo zuliano que 1000 fulgores refleja y el Catatumbo le deja su relámpago en la mano. El cielo tramonta ufano de la Ceiba a Perijá. Y en la luz de todo está, llena de gracia infinita, dulce y bella la Chinita, virgen de Chiquinquirá. Maracaibo es todavía lo que aquí pregonan muchos, pasión de ser maracuchos con inefable alegría. Mercado y algarabía, calles de ambiente fraterno, y errante el júbilo eterno de gaitas y de estribillos, desde el viejo Saladillo al Maracaibo moderno. La Plaza Baral, activa del piropo a la tertulia, y el malecón donde el Zulia se pone el alma festiva. Las zulianas tienen viva transparencia en la mirada. Tierra fecunda y amada, tierra de lumbre guajira, de Udón Pérez con su y Urdaneta con su espada. Sinamaica es flor de tantos caminos, rumbos y auroras, y frente al lago las horas espigan sueños y cantos. Oh tierra de 1000 encantos para los 5 sentidos. Los que en tu suelo han vivido jamás podrán olvidarte. Amigos de todas partes, al Zulia sed bienvenidos. La Fuerza Aérea Venezolana celebra su año jubilar. Su himno dice: jubilosos, unidos, valientes, siempre firme en nosotros la fe. Combatientes del aire, presentes, donde quiera que llame el deber. Por cierto, lo escribió Ernesto Luis Rodríguez. A propósito, ¿saben ustedes dónde estamos? Bien, amigas y amigos, es una manera poco usual de llegar a Maracay, la capital del estado de Aragua. El helicóptero de las Fuerzas Aéreas Venezolanas, el sitio donde estamos, la base aérea El Libertador, la más importante de todas en el país. ¿Que cómo es la base? ¡Es fantástica! ¡Mírenla! Hay un recuerdo muy bonito, Andrés, de Vicente Sheuren, director fílmico de esas producciones, en donde dice lo siguiente, y lo cito: lo que más admiraba de Reni era su gran talento, su gran amor por el trabajo, su dedicación absoluta al trabajo. La única persona con la que yo he trabajado y me he quedado dormido sobre la cámara fue con Reni, filmando un programa en el estado Zulia, donde trabajamos 34 horas seguidas. Y cuando dijo cámara, no había. Me había quedado dormido. Es que es complicado llevar ese ritmo, es complicado. Pero date cuenta que ya acá nos estamos metiendo en una etapa de Reni que va para otro lado. Porque la esencia de Conozca Mejor a Venezuela para quererla más es algo que no solo nace de él, de su preocupación por crear actitudes positivas en los venezolanos, sino también de su preocupación por impulsar a los medios de comunicación hacia un papel más activo en ese sentido. Es decir, que no fuera algo que él tuviera que estar imponiendo, sino que los medios de comunicación empezaran a entender que tenían un papel importantísimo, capital, protagonista en la educación, en la formación de los venezolanos. Un medio multitudinario que no distinguía credos, que no distinguía clases, que no distinguía poder adquisitivo, porque televisores había hasta en el rancho más perdido de Petare. Y entonces él se preguntaba por qué pareciera que la tendencia fuera más hacia lo frívolo, ¿no? Hacia hacer a la gente cada vez más mediocre. Entonces, claramente se frustra, empieza a frustrarse, y sobre todo a partir del año 67. Sí, y ahí es cuando publica aquel famoso artículo Juicio a la televisión venezolana. Juicio a la televisión venezolana, exactamente. Lo vamos a dejar completo en la caja de comentarios, pero es eso. Es fundamentalmente una crítica a la alta gerencia de los medios de comunicación. Y hay gente, y me lo han dicho, que ha querido verlo como un pique de Reni con los empresarios de los medios. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? No le dieron, por ejemplo, La Sociedad en Venevisión, pero no, señores. Uno se da cuenta de las convicciones de la gente por su manera de actuar más que por lo que dice. Y mejor dicho, tú eres lo que haces, lo que demuestras, no lo que dices. Y Reni tenía años, 20 años por lo menos, 30 años demostrando lo que era.
Sus palabras ahí y las que iremos escuchando a continuación solo son la confirmación, la reiteración de sus acciones. Voy a leer un fragmento del escrito, Andrés, si te parece. Por supuesto porque que sí. tiene algunas partes muy interesantes, ¿no? Cito: la televisión venezolana, hoy por hoy, no aporta lo que debiera a la cultura nacional. Es más, su influencia es quizás negativa. Para tener un punto de partida me veo obligado a comenzar por el final, que en el caso de un juicio es el veredicto. Encuentro a la televisión venezolana culpable de ignorar la dignidad de los habitantes de nuestro país. Paralelamente la encuentro culpable de desidia en su programación y de pecar de ligereza en cuanto a la responsabilidad que implica su tremendo poder. Patrocinantes, agencias y estaciones de televisión no vacilan en producir los programas y las cuñas comerciales más vulgares, chabacanas y asombrosamente denigrantes para lograr el más alto rating posible. Gracias a este concepto de la televisión surge el problema donde un hombre impulsado por la necesidad o ignorancia no vacila en exponerse al ridículo a costa de su dignidad, a cambio de unos pocos bolívares. El hecho de que una persona no haya recibido educación a la cual tiene derecho, el hecho de que una persona no tenga la capacidad adquisitiva que ojalá tuviera, no hace de ella una persona vulgar, chabacana e indigna. Solo la hace desgraciadamente pobre e ignorante, pero su cualidad humana sigue estando allí, al alcance de quien quiera estimularla. Y además agrega esto, Andrés, al oído al tambor, ¿no? Para la gente que esté escuchando. La televisión tiene una influencia en el hogar mucho mayor que la de cualquier otro medio de comunicación masiva. Esa fuerza implica una mayor responsabilidad. Quien no sabe asumir esta responsabilidad no está a la altura de la fuerza de la cual dispone. Es hora de que la televisión venezolana esté a la altura de su fuerza. Bueno, si eso no es una convicción política, nada es una convicción política, Francisco. Y acá hay una idea central que es la idea de la educación, de la elevación intelectual del venezolano, para que éste contribuya con su conocimiento y con su trabajo para engrandecer al país. Eso es lo que está diciendo Reni ahí. No está prometiendo neveras, no está repartiendo microondas. Y me vas a decir tú que los que sí hacen eso y luego van y te pintan un discurso en la Plaza Bolívar, esos sí son políticos. Pero por favor. Que Reni no dejó una obra escrita. Que Reni no dejó lineamientos metodológicos, doctrinarios, que de hecho sí dejó. Está bien. No como muchos esperan, pero hay algo quedó. La mayoría de los funcionarios de los últimos 70, 80 años no solo no han hecho eso tampoco, sino que han llegado hasta donde han llegado a través de una plataforma partidista. Ni siquiera con un discurso propio, con unas ideas propias. Muchos llegaron incluso a ser ministros. Esos sí son políticos. Entonces hay que cambiar los conceptos. Hay que hacer un cambio en los esquemas mentales. Totalmente de acuerdo. Pero por cierto, señor Andrés, seguimos en el año 67, Seguimos en el año 67. Sí, pero uno se deja llevar a veces por estas cosas. Y hay que hablar de Rena, me parece. Hay que hablar de Rena. Claro, porque justo en diciembre del 67. Diciembre. Exacto. Reni prepara uno de los programas que son más recordados por los venezolanos en época decembrina. El angelito más chiquito. Sí. Se llamaba. Y lo protagonizaba justamente su hija menor, Rena Fernanda. Y fíjate lo que son las cosas. Hoy es 24 de diciembre. Y exactamente hace 53 años se estrenó El angelito más chiquito. Acá tienen algunas imágenes de ese programa. El programa de esta noche es un programa distinto. Yo espero sinceramente que les guste y tengo una invitada para el programa. Buenas noches, papá. Buenas noches, hijita querida. Ella es mi hija Rena Fernanda, es la menor. Es muy tranquila. Mi amor, ok, por aquí, a ver. Muy bien. No están sus hermanas, Rina y Rona. Rina y Rona están estudiando en Roma. En Roma. Y, mi amor, yo te invité a venir al programa esta noche porque te quería contar un cuento. Es un cuento muy lindo. Acérquense ustedes también para que lo escuchen. El cuento es escrito por un señor que se llama Charles Tazewell y en inglés se llama The Little Angel. En español
el angelito más pequeño. Hablando de angelitos, ¿dónde crees tú, a ver, que están los angelitos? En el cielo. En el cielo, naturalmente. Bueno, ¿estás preparada para que te cuente el cuento? ¿Están preparados todos? Magnífico. Pero tomando en cuenta que los angelitos están en el cielo, mi amor, para contarte este cuento debemos subir al cielo, ¿no te parece? Sí. Muy bien. Entonces vamos al cielo para que escuches la historia del angelito más pequeño. En el año 68, Reni tiene como invitados a los candidatos presidenciales del momento, es decir, a Rafael Caldera, a Gonzalo Barrios y al doctor Miguel Ángel Bureli Rivas, bueno, Sí. y a Luis Beltrán. A Luis Beltrán también. Figueroa. Se va poniendo más política la cosa. Exactamente. También es el año en que fallece Ronnie, su hijo varón, que Sí. tenía apenas 11 o 10 años de edad más o menos, ¿no? Sí. Y para colmo de malas, al año siguiente, en el año 69, el 20 de noviembre, Ajá. secuestran a sus dos hijas mayores, Rina, que tenía 16, Sí. y Rona, que tenía 15. Las interceptan yendo para el colegio, ellas iban en una camioneta Ford, Ujú. y las montan en otro carro. Inmediatamente, por supuesto, le avisan a Reni, a través del chofer de las niñas, y que no le diga nada a la policía. Claro. Pero Reni no solo se comunica con la policía, sino que aparece en los medios y absolutamente compungido. Dice, creo que ustedes, señores secuestradores, que seguramente me están oyendo, quiero que ustedes sepan que todo lo que esté a mi alcance, que es el máximo, o sea, sin límites, será hecho para que todo se lleve a cabo como ustedes desean. Imagínate. Ese era el nivel de devoción que él tenía hacia sus hijas. Y cuestión que a las horas lo llamaron y le dijeron que se tenía que ir a un sector abandonado en la carretera Petare-Guarenas, imagínate, Ujú. con $500,000 de bolívares en un maletín. Y Reni se fue solo, Andrés. Y no sé si sabes, pero después de ese secuestro, a él lo entrevistaron, Sofía y Carlos, en Buenos Días. Sí. Y lo que Reni contaba es que la PTJ lo acusaba a él Mm. de haber organizado el secuestro para hacerse publicidad. Ah, no, claro. Imagínate eso. Porque Reni era un completo desconocido. No, seguramente. Nadie sabía quién para era. que tú veas. Y también por acá hay un testimonio de Reni hacia la prensa, ¿no? El día siguiente, al que las muchachas fueran liberadas, porque por suerte fueron liberadas, él dice, y cito, a mí me han amenazado muchas veces desde hace unos 20 años para acá. Una vez en Radio Cultura me dieron una puñalada en el estómago. Otras veces me han disparado. Ahora, por último, me han llamado por teléfono y me han amenazado de muerte. Pero ayer, cuando secuestraron a mis hijas, fue lo más terrible en 43 años. Y, por favor, Francisco, no dejemos de lado a los implicados, porque aunque lo dijimos en los episodios de La Guerrilla, y creo que lo dijimos por encimita, Sí. a veces hay que refrescarle la memoria a la gente, porque ahí estaban nada más y nada menos que los hermanos Federico y Ramón Botín y Marín. Bueno, primero que este era el famoso grupo Punto Cero de La Guerrilla, ¿no? Donde estaban los que acabo de comentar, pero también estaban Ramón Álvarez y el señor Germán Ferrer, Toda una joya. que después no solo fue diputado del PSUV, sino que es el esposo actual de la fiscal, arrepentidísima, esa gran luchadora Muy entre comillas. por los derechos humanos, que se llama Luisa Ortega Díaz. Ese tipo de calaña tenemos en Venezuela. Ahí se los dejo. Bueno, y en ese mismo año, 1969, por cierto, ya yendo hacia temas menos espinosos, a Reni le tocó comentar en una especie de superproducción de RCTV la llegada del hombre a la luna. Claro, eso sí fue lindo. Y dejó una frase famosísima cuando despegó el Apolo 11, ¿no? Digo, adiós, pájaro de fuego. Una cosa que por muchos años los venezolanos lo agarraron un poco en chiste y un poco también con nostalgia. Quizás todavía algunos se acuerden de esa frase. Pero bueno, ya llegando a la década de los 70, años 70-71, la relación no solo de Reni, sino de muchas figuras de la televisión se empieza a complicar con la dirigencia de los canales. El problema fundamental es que gente como Renio Tolina, como Carlos Rangel, como Sofía Inver, como Amador Bendayam, no eran empleados. Ellos eran productores que rentaban el espacio televisivo. Entonces eran sus propios jefes. Y eso no le convenía a ejecutivos como Peter Botome de RCTV o Hernán Pérez Belisario. Por eso muchos de estos personajes se fueron del canal, empezando por Carlos y Sofía. Mucha gente debe recordar, y mucha gente a lo mejor no, que Reni se le fue haciendo una guerra personal para irlo sacando de todos los medios, específicamente la televisión. El primer canal que lo sacaron fue de Radio Caracas Televisión, habiendo peleado
muy fuertemente con Peter Bottom y con los otros directivos del canal, Marcel Granier, etc. Y luego se fue para el Canal 8, con el cual yo me fui con él como artista exclusivo. Estuvimos en el Canal 8 hasta que el Canal 8 también lo echaron. De ahí se fue a la radio. Osvaldo Yepes le dio una oportunidad, le dio un programa para que hiciera el programa de radio. Y luego, como ya lamentablemente todos lo sabemos, Reni se mató en aquel nefasto accidente de la avioneta. Y todavía tenemos la duda de qué habría sido Reni como presidente de la República. Yo estoy seguro que hubiera sido absolutamente magnífico. Pero bueno, en todo caso no se logró y queda el sabor amargo de que quizás perdimos a un gran presidente. Ahora fíjate una cosa, mucha gente hoy en día todavía dice que el problema fundamental de la salida de Reni es que no se le podía pagar, que no alcanzaba la plata para lo que él cobraba. Bueno, eso es mentira. Porque así como cobraba muy caro su trabajo, Reni le hacía ganar aproximadamente $2 millones anuales a RCTV. Él solo. ¿Ok? La razón por la cual no se ponen de acuerdo es fundamentalmente por la mala relación que se fue gestando entre Reni y Peter Botome, que era el hijastro del fundador de RCTV, el señor William Phelps, y cuestión que en 1970 deciden ponerle fin a un acuerdo que tenía 15 años ya de trabajo conjunto. Así, en 1971 es la última emisión del show de Reni en RCTV, y después de 2 años, en los cuales viajó otra vez para Europa, regresa a la televisión, pero en CBTV, o sea, en Venezolana de Televisión, ¿no? El Canal 8. Sí, ya estando ahí graba, me parece, el especial sobre Francia, ¿no? En BTV graba, el vuelo 747 a París y todo eso. Eso fue para BTV. Y es bien interesante porque ese programa dio la impresión de que se grabó todo durante el vuelo, pero no se podía por ley. Todo se grabó con el avión en tierra. Ese fue un programa muy bonito también. Y es la época en que se graba Churummerú, que es uno de los pocos que está completo en YouTube. Además, ¿a quién se le va a olvidar, después de haberlo visto tan solo una vez por lo menos, ¿no? La fascinación, el discurso de Reni ante la majestuosidad del Salto Ángel, ¿no? Esa es la mirada del niño que yo te decía. Ver a Venezuela con esos ojos no es verla con ojos de chauvinista, sino verla con ojos de quien sabe que allí hay algo potencial, algo valioso que está latente y que hay que hacer notar, que hay que darle valor. Eso no es lo mismo que, ay, tenemos el Salto Ángel, somos el mejor país del mundo. No. Acá no estoy únicamente hablando de la belleza natural de nuestro país. Creo que hoy más que nunca Venezuela necesita de una cura de autoestima, ¿no? ¿No te Claro, parece? y en gran parte ese parecía ser también el objetivo de Reni con sus producciones. No subestimar al venezolano. No subestimar. Elevarlo, hacerlo consciente, hacerlo sentir orgulloso también, pero orgulloso en serio. Ahora fíjate lo que pasa en 1973, porque la Cámara Venezolana de Televisión decide, a través de algo que se conoció como el Pacto Tripartito, entre los canales 2, 4 y 8, acabar con el concepto del productor independiente, ¿no? Ahora todos eran empleados, o sea, lo que significaba que Reni estaba afuera de la televisión. Literalmente, porque él no iba a aceptar, y lo dijo Andrés, nunca ser empleado de una planta. Por eso el 31 de enero de 1973 se presenta en su último programa, que vamos a dejar de manera íntegra, completa, también en la caja de comentarios. Así es, qué pena. El año siguiente, por cierto, en 1974, ocurre el famoso accidente de Rona, que habiendo bebido unas cuantas copas de más, se lanzó desde muy alto a la parte menos honda de una piscina, en casa de unos amigos, con tan mala suerte que pegó la cabeza al suelo. Como sabemos, Rona quedó paralítica para el resto de su vida, y ese fue otro gran dolor para Reni Tolina, muy fuerte. De hecho, Musiu La Cavallerie, amiguísimo de Reni y, como he dicho siempre, uno de los grandes comentaristas deportivos que ha tenido Venezuela, llegó a decir: en mi vida había un hombre pasar por tan dolorosas pruebas de sufrimiento. Todo el mundo las conoce y no es necesario hablar de ellas, pero sí hay que destacar que el dolor más intenso y que lo hizo envejecer prematuramente fue el accidente de su adorada hija Rona. Una noche estábamos sentados frente a frente cada uno en una cama de mi habitación, y a las 6 de la mañana ya no aguantó y se echó en mis brazos a llorar. Mirna Ríos también, quien ha colaborado con nosotros de una manera muy especial y muy cariñosa, y se lo agradecemos profundamente, nos cuenta un poco su propia anécdota sobre el efecto que tuvo esta tragedia en Reni.
Para mí fue de mucha sorpresa la experiencia que viví con Reni en Margarita, que después de muchos años me pidió disculpas por nuestra despedida en su programa. Este, Me sorprendió aquel hombre que se sinceró conmigo, que lo acompañé en la playa a llorar, porque lo que hicimos fue llorar juntos. Lloramos mucho, él estaba muy apenado por lo que le sucedía a su hija y me había dicho que el dinero no servía para nada cuando hay una pena de esta magnitud, porque él la había llevado a todas partes del mundo. La había llevado a muchos médicos especialistas, a no especialistas, hasta fue a la India, hasta le recomendaron gente en otros países donde la medicina era natural y todo eso, pero que no logró nada. Entonces me decía que su pena era muy grande y la forma en que me miraba y me tocaba las manos, yo sentía ahí a mi padre, ¿sabes? Él me dejaba ver y me hacía sentir que él me veía como su hija, siempre que me veía, había algo en mí que lo conectaba con su hija. Ese mismo año también llega al poder por primera vez Carlos Andrés Pérez. Es la época de lo que llamaron la Gran Venezuela, ¿no? Del tá barato dame dos, Francisco. Sí. La época del despilfarro absoluto y desmedido de la renta petrolera. Es decir, Venezuela, o mejor dicho, el gobierno venezolano, aprovechando los altos precios del petróleo por la guerra del Yom Kippur y una serie de elementos contextuales también, entra en lo que Uslar denominó muy bien un festín de Baltasar. Y ahí es cuando se consolidan definitivamente las dos Venezuelas. La del gasto desmedido, la del lujo, la del despilfarro y la de la más absoluta miseria por otro lado. Y es curioso porque esto lo hablamos hace meses ya, creo que el año pasado, pero Carlos Andrés Pérez se arrepintió toda su vida de la manera en que manejó económicamente su primer gobierno. No era para menos. No, es que no era para menos. Y bueno, cuestión que a pesar de esto, para Reni fue una época de especial esfuerzo a nivel de sembrar conciencia ciudadana, hace unas producciones independientes bien interesantes. Una de esas es El Buen Ciudadano, donde habla, por ejemplo, del respeto a las normas de tránsito, del respeto a los derechos del otro. Fue una campaña interesante que tuvo más de un programa y en donde colaboró con la Dirección de Tránsito Terrestre y con el INSE. Sí, esta es ya la última etapa de la vida de Reni y es también una de las más interesantes porque es su regreso al medio que lo vio nacer. A la locución, sí. Exactamente. Reni vuelve a la radio, esta vez de la mano de Oswaldo Yepes, un amigo suyo de toda la vida. Le ofrecen transmitir su programa en Radio Capital, pero con una conexión o una red de 30 radios más a nivel nacional que iban a emitir en simultáneo, ¿no? Claro. Así es como aparece aquel famoso programa, del cual, por cierto, hay bastantes grabaciones en YouTube, Reni en su radio. Reni en su radio. Sí. Y es el programa más interesante a nivel de construcción del discurso, ¿no? Porque allí él va dejando en claro sus convicciones, habla de forma absolutamente independiente, imparcial, es más... Tanto había cambiado su manera de pensar en algunas cosas que Reni no acepta hacer comerciales de cigarrillos. Sí, imagínate. Porque para esa época ya era muy conocido el hecho de que resultaban dañinos para la salud. Tampoco acepta hacer propaganda de gobierno a menos que fuera para campañas educativas, medio ambiente, cuidado urbano. Lo que también demuestra que el problema de Reni con los partidos no era ideológico. O sea, no era doctrinario ni una enemistad tonta, sino que simplemente estaba en contra de la mediocridad, de lo que él consideraba que los partidos tradicionales, particularmente el partido de gobierno en ese momento, que no estaban realizando un verdadero esfuerzo por mejorar las condiciones materiales y mentales de los venezolanos. Claro. Todo lo contrario, o sea, para él estaban haciendo demagogia, estaban haciendo clientelismo, estaban haciendo paternalismo estatal. ¿Qué mentira no era? Así es. Además, Francisco, él mismo lo dijo, él no creía en masas. Esos conceptos de masa, de pueblo, para él y para mí también y para ti también, y estoy seguro de que para la mayoría de la gente que nos escucha, son conceptos denigrantes. Son conceptos que eliminan la individualidad, la originalidad, la personalidad. Reni en su radio tuvo un gran impacto. No era el show de Reni, no era Reni Presenta, pero tuvo un gran impacto. Y lamentablemente no podemos poner acá todos esos programas, pero sí podemos dejar los enlaces. Sin embargo, queremos compartir con ustedes algunos de los momentos estelares, de las frases que a nuestro modo de ver son los más importantes que se dijeron en ese programa. Un programa que trabajaba sobre el día a día, que estaba ubicado en tiempo y espacio, pero que tenía la pretensión de mirar más allá, ¿no? Hacia el futuro.
Reni en su radio. Recordarán las personas que me escucharon ayer, y para quienes no me escucharon, voy a repetirlo, dije que el discurso del presidente estaba muy bueno, y siempre me han gustado los discursos del presidente, y siempre me han preocupado sus consecuencias y sus realizaciones. Eso ya es casi axiomático. Un buen discurso, un caos posterior. ¿Cómo se puede querer un país que uno ensucia? Yo pregunto a quienes tiran papeles a la calle de sus automóviles. Yo pregunto a quienes van a una playa y tiran la lata al suelo. Yo pregunto a quienes van a una montaña y dejan aquello lleno de platos de plástico y de papeles y de servilletas y de latas de sardina abiertas. Yo pregunto que a que ustedes no hacen eso en la puerta del pasillo de su apartamento. Que a que ustedes no van al pasillo de su apartamento y ustedes tiran allí conchas de cambur, conchas de mango, pepas de mamón, latas de cerveza vacías, que a qué no hacen eso en la entrada de su casa o de su pasillo de su apartamento. No lo hacen, ¿verdad? Pero sí lo hacen en el campo, en la montaña o en una playa del país. Entonces, ¿qué? ¿Es más importante el pasillo del apartamento que el resto del país? Pareciera que no tiene sentido, ¿verdad? Si usted no ensucia la puerta de su casa, no ensucie el resto del país. En la medida en que el país trabaje, el país progresa. Y es para uno, porque si uno se hace diligente y entonces el patrono ve que uno es trabajador, tú crees que son bobos, chicos. Y entonces el que trabaja un poco más es el que se gana más la admiración del que le está pagando, es el que progresa. El que se va 10 minutos antes no progresa. El que se va 10 minutos después, ese progresa. Es una cuestión de minutos, pero esa cantidad de minutos sumados, multiplicados por horas hombre. Chicos, eso es la diferencia entre un país que va a la carrera y un país que va arrastrando los pies. Yo sostengo la tesis de que para ganar dinero en este negocio no es necesario ser, como dice Lilian, corrosivo. Hay otros que dicen que no, que esto es un negocio como cualquier otro, y esto es para ganar dinero a como de lugar. Como es natural, yo no estoy de acuerdo. Puesto que en toda mi vida yo he demostrado todo lo contrario, que se puede ganar dinero sin necesidad de lesionar ni atropellar los derechos de la mayoría. ¿Qué quiere usted? ¿Qué correctivo puede haber? Sinceramente, no hay. Porque después usted dirá, entonces vamos a nacionalizar pues la radio y la televisión. Tampoco sirve, eso no sirve. Peor. Tan es peor que míreme Canal 8, pues. De qué cosa más infame que Canal 8. Manejado por gente que no sabe de eso. Que han destruido la mística de quienes sí sabían de eso. Canal 8 es una especie de ministerio, pero un ministerio de cuarta o quinta categoría. Reni, como todos saben, se metía mucho con los partidos porque consideraba que lo importante era la meritocracia. Y resulta y acontece que la partidocracia va en contra del mérito. La partidocracia se fija en el carnet. Entonces un día Osvaldo Yepes, que dirigía Radio Capital, se reúne con Octavio Lepage de Acción Democrática, con Jesús Vivas Casanova y con Diego Arria, que era ministro de Información y Turismo de Carlos Andrés. Y básicamente lo que Octavio Lepage le dijo a Yepes, en un lenguaje muy típico de la política más balurda venezolana, fue lo siguiente. Le dijo: los planteamientos de Reni tienen sentido, pero son problemas estructurales que no pueden ser resueltos en una generación. Bueno, porque claro, Acción Democrática lleva gobernando un año nada más. Tenía 2 días gobernando. 2 días gobernando, sí, no. Y le dijo también, las opiniones de Reni Ottolina crean en la población la sensación de que estos problemas no se han resuelto por irresponsabilidad manifiesta de las autoridades, y esto no es verdad. Bueno, está bien. Lo que el gobierno espera de usted, señor Yepes, es que hable con Reni, que baje el tono del programa y que se dedique más al entretenimiento del pueblo, que es su verdadera vocación. El pan y el circo. El pan y el circo. Dijo también, el gobierno no desea tomar medida alguna que sancione las constantes violaciones al reglamento de telecomunicaciones que Reni efectúa en su programa. Pero te juro, más allá del sarcasmo y más allá de que acá, junto con Reni, nos estamos poniendo un poco políticos, estas son cosas que a mí me indignan. Es que es lógico. Me generan una indignación tan grande porque en este programa
se han cansado de llamarnos antiadecos acérrimos. Pero es que, amigas y amigos, ¿a ustedes esto les parece normal? ¿A ustedes esto les parece sensato? O sea, ¿qué problema había con que Reni, un ciudadano más, expresara sus opiniones políticas en un medio independiente? Y que además vayan a amenazar a Osvaldo Yepes porque lo amenazaron. Lo siento mucho, de verdad que sí. Sobre todo porque el día 12 de diciembre del 77 el Consejo Supremo Electoral emitió una resolución prohibiendo indefinidamente el programa de Reni en su radio por afectar, cito, la reputación y el buen nombre de las instituciones o personas del gobierno. Y sinceramente me importa un pepino en este momento si alguien que me está escuchando se molesta por lo que estoy diciendo, porque esto no es normal, esto no es democrático, no es, y tampoco es justificable. Esa es la Venezuela que no queremos. Esa censura, hoy la vivimos, por supuesto, multiplicada por 200.000, pero no la inventó Chávez. No podemos ni volver por nostalgia a la Venezuela de antes del chavismo, ni quedarnos en la lontananza tampoco. Tenemos que mejorar, tenemos que trabajar. Tenemos que esforzarnos, disciplinarnos para que este tipo de formas de actuar, para que este tipo de pensamiento desaparezca definitivamente de la sociedad venezolana. Tiene que ser así. ¿O no? Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, la cuestión es que Reni, de todos modos, logra tener otro programa radial en el año 78 llamado Venezuela Despierta sí. Por Radio Aeropuerto. Y el tono era completamente distinto. Ahora era el Reni político. De hecho, entrevistaba a políticos. Hablaba con ciudadanos, con personas comunes que lo llamaban para hablarle de sus problemas, de los problemas de la comunidad. Y en esta etapa, por supuesto, el tema de la candidatura ya estaba presente en la mente de Reni, ¿no? Sí. Contamos con el testimonio invaluable, por cierto, de Vladimir Hessen, que fue no solo miembro del partido de Reni, el Movimiento de Integridad Nacional, sino también su amigo personal. Él nos cuenta un poco más de cómo fue ese acercamiento del número uno a la política venezolana. Vamos a escucharlo. Conocí a Renio Tolina en 1973. En ese entonces yo tenía 23 años y pensaba que Venezuela tenía que hacer un cambio generacional. Ya estaba yo en los pininos para posteriormente crear el partido Nueva Generación Democrática. Pero en ese entonces me decía, bueno, tiene que haber un líder. Y le escribí una carta a Renio Tolina y Reni pues ya era un hombre muy conocido en toda Venezuela. Reni me respondió y entonces me invitó a su casa y allí conversamos. Le expliqué mis ideas, pero en ese momento me dijo que no estaba en política y que no estaba pensando en eso. Sin embargo, me dijo, voy a pensarlo. Voy a pensarlo y después te digo. Ok, 4 años más tarde, en 1977, me dijo que estaba harto de lo que estaba pasando en Venezuela y que sí lo intentaría. Mejor dicho, me dijo textualmente, mira, Vladimir, quiero ser presidente de Venezuela, voy a ser presidente de Venezuela. Bueno, y me invitó, pues, si quería formar parte de ese cambio que tendría Venezuela. Allí me dijo pues, que yo sería miembro de la Dirección Nacional de Estrategia que él estaba conformando, máximo organismo directivo del movimiento, que tendría 7 personas, y me nombró a los demás, y además me nombró director nacional de formación política. Tuve la oportunidad de trabajar junto con él en el diseño de una estrategia y una propuesta política para el país. En la Dirección Nacional de Estrategia, a ese modelo lo llamábamos capitalismo en función social. Tomábamos lo mejor del capitalismo, el libre mercado, que permite que toda persona que trabaje progrese y genere riqueza, y a la vez proponía un sinfín de garantías para que todos los venezolanos disfrutáramos de una buena educación, salud universal, seguridad jurídica, seguridad institucional y personal, y sobre todo la asistencia del Estado en todo cuanto requiera la población más desposeída, la más pobre. Reni decía, por ejemplo, que si Canadá, Australia, Holanda, los países nórdicos de Europa, Noruega, lo tenían todo, ¿por qué no podíamos tener nosotros una Venezuela de avanzada económica y social? También hablábamos de cómo Alemania y Japón habían salido de la guerra que los dejó devastados. Y sin embargo, con un modelo de libre mercado salieron de la destrucción y se convirtieron en los países que ya eran y siguen siendo los más desarrollados y con altos estándares en la vida de sus habitantes del mundo. Los 2 últimos planes que teníamos
fueron que trabajamos René y yo en específico. Eran dos planes que se llamaban. Uno era la transformación de los campos para convertir a los campesinos venezolanos en verdaderos empresarios agrícolas. ¿Por qué íbamos a llamar a los campesinos? Decía René, son empresarios del campo. Y el otro era la revolución de las mentes, que lo trabajamos, él como comunicador por excelencia obviamente, y yo como psicólogo, que era un vasto programa de cambio de actitudes para aumentar la autoestima del venezolano y la cohesión social entre todos los venezolanos, apoyarnos unos a otros, y para acabar con los conceptos del vivo o del vivismo venezolano, por el de un hombre pues, que busca éxito a través de la única manera que existe, del esfuerzo, del estudio, del trabajo. René siempre decía lo que otro líder una vez dijo: yo les ofrezco trabajo, trabajo y más trabajo. Otra particularidad de esa campaña es que René buscó él mismo las 100.000 firmas que necesitaba para su candidatura. No utilizó escuelas de cuadros, ni sindicatos, ni todo lo que suelen utilizar los partidos para realizar esas inscripciones, ¿no? También escribió un manifiesto donde hablaba de que ahora tenía un compromiso sociopolítico con toda la sociedad venezolana, un compromiso de manejar una sana administración, un compromiso de transparencia, en donde iba a anunciar su gabinete 2 meses antes de las elecciones, un compromiso de apertura, donde hombres de distintos partidos iban a participar del gobierno basados en su mérito y en su capacidad, es decir, un compromiso en contra del sectarismo. Claro, pero es que es precisamente lo que criticaba de la partidocracia, esa tendencia excluyente, sectaria, ¿no? Sí. Pero él siempre fue muy enfático, él estaba en contra del partidismo, no en contra de los partidos. Si él fundó uno, el MIN. Y bueno, para esas elecciones sus oponentes eran, Luis Piñerúa, por Acción Democrática, Luis Herrera Campins, todos lo recuerdan por la canción El Brujo de Lavillos, ¿no? Que fue el que resultó ganador por Copey. José Vicente Rangel también estaba por el MAS, Diego Arria, Luis Beltrán Prieto Figueroa, Américo Martín, e incluso había un candidato del Partido Perejimenista, de Cruzada Cívica Nacionalista, el señor Pablo Salas Castillo. Y fíjate que en las encuestas hay una del Nacional muy interesante. René estaba entre el 12 y el 13% y Luis Herrera en el 16%, o sea, está al mismo nivel de Piñerúa. Y tenías un 38% de indecisos. Así que decir a esta altura que no podía ganar, que no había forma, eso es especular. Claro. Podía ganar esas elecciones. La cuestión es que nunca lo sabremos. No. Entrar en ese asunto también sería ponernos a especular, ¿no? Así es. Y no es la idea. Pero bueno, a mí me ha resultado muy curioso siempre escuchar a nuestros entrevistados, porque todos dicen lo mismo. También los que han participado y han colaborado en estos 2 podcasts, y lo dicen con la misma convicción. Si René hubiera ganado, Venezuela sería muy distinta. ¿Quién sabe, no? Probablemente sí. Pero en fin, cuando se funda el MIN, lo acompañan personajes como Vladimir Hessen, Joaquín Silveira, Marianela de Molina, Germán Febres, Gonzalo Fernández Zinc, Rafael Pérez Perdomo, y como dijimos, el mensaje político de su gobierno ya estaba claro en sus palabras porque René habló de todo en esos programas. René habló de la necesidad de volver a una Venezuela agrícola, y lo hizo no porque pensara de forma retrógrada, como dicen algunos, sino porque vivía en un país que no tenía cómo darle de comer a sus propios habitantes, que ya en esa época la mayoría de lo que se consumía se importaba, que dependía además de una riqueza completamente transitoria, que es la riqueza petrolera. Y lamento decirlo, amigos míos, que piensen distinto en esto, pero tenía razón, porque esa riqueza se acabó y Venezuela lo está padeciendo en este momento. Venezuela tiene hambre y vive en condiciones miserables. Y también esa propuesta agrícola tenía que ver con el hecho de que Venezuela podía ser perfectamente competitiva a nivel internacional. Lo mismo con la propuesta a nivel de desarrollo turístico. El MIN hablaba básicamente de áreas estratégicas de desarrollo, por ponerle un nombre. Pero lo más importante ahí era el tema de cambiar los esquemas mentales del venezolano, para que no fuera el gobierno a través del Estado, o para que no fuera el gobierno confundiéndose con el Estado y con el partido y demás, el que realizara la gran transformación, sino que se dedicara a darle a las personas las herramientas para que ellos se transformaran a sí mismos, se convirtieran en ciudadanos y en consecuencia transformaran a Venezuela. En una entrevista, hablando de otra cosa, pero en el mismo orden de ideas, dijo lo siguiente: la presidencia de la República, vista desde cualquier ángulo, es un empleo más. Un presidente debe saber que es el primer empleado de los venezolanos, que su sueldo se lo pagamos todos los que conformamos este país.
El mandato caudillesco del siglo XIX no tiene cabida en mi esquema mental ni en el resto de mis conciudadanos de la Venezuela de hoy. Por ello es que para mí la presidencia es una posición de servicio, para otros una posición de mandato. Imagínense ustedes qué desperdicio. Bueno, es que lamentablemente ya sabemos que el día 16 de marzo de 1978 el curso de la historia venezolana tomó un rumbo muy distinto. Sí. Ese día Reni tenía que viajar a por la mar. Se reunió por la mañana con Luis Duque, Ciro Medina, gente de su campaña, pues. Y decidieron ahí que en lugar de viajar en el vuelo comercial, les iban a dar la cola Carlos Olavarría, que era piloto e ingeniero. Sí. Reni se fue a almorzar con Olavarría. Después llegaron Orlando Daza y Luis Duque, y más tarde se les unieron Ciro Medina y César Oropesa. Sí. La nave de Olavarría, que era un Cessna 310, nuevecita, por cierto, estaba recién pintadita. Sí. Estaban ahí. Despegaron a eso de las 5 de la tarde, y como muchos saben, pues Carlos Olavarría era un piloto con muchas horas de vuelo, era un tipo experimentado, ¿no? Sí, sí. Cuestión que en determinado momento la señal desaparece del radar, 6 minutos después del despegue para ser exactos, y se pierde totalmente la comunicación con la torre de control. Ahí es donde entra Aeronáutica Civil, la Brigada de Búsqueda y Salvamento de los Bomberos Aeronáuticos, y empieza la búsqueda de la avioneta que estaba desaparecida. Recién 4 días después, Andrés, el 20 de marzo, es que encuentran los restos. Estaban a 8 kilómetros al sur de Tanaguarena y a 20 kilómetros de Maiquetía. O sea, nunca abandonaron la parte continental de Venezuela. Claro. Y bueno, claramente, después empezaron las versiones, ¿no? Que si el grupo Gato, de Molina Gasperi, sí. El toqueteo del área del siniestro, que si había impactos de bala, que si fue un atentado político, que si fue un accidente, bueno, de todo, como en botica. Yo creo igual que no vale la pena ponernos a discutir teorías acá. Primero porque eso es algo que está en la mente de cada quien y cada quien tiene derecho a verlo del modo en que prefiera, y si esperaban que acá resolviéramos la duda de si a Reni lo mataron o no, se equivocaron, porque eso no es lo que nos interesa. Yo tengo mi teoría, ustedes tendrán la suya. Segundo, porque estos programas no han sido sobre la muerte de Reni, sino sobre su vida. Él dejó 2 escritos inéditos, A través del cristal de mis anteojos, y Bolívar ya lo dijo, en donde profundizaba en sus ideales políticos y en sus esperanzas para Venezuela. En la caja de comentarios les vamos a dejar una cantidad importante de entrevistas para que puedan profundizar más en las ideas que Reni tenía, y también de hecho les vamos a dejar testimonios distintos sobre las tesis del atentado o del accidente. Ya ustedes decidirán qué les parece. Por cierto, una cosa más, porque en estas últimas semanas ha habido como una explosión de odio hacia la figura de Reni. Pasa, por lo menos una vez al año, ¿no? Que es bien interesante porque lo quieren acusar de socialista, de comunista y no sé de qué otras cosas más. Miren, en una ocasión Jorge Olavarría entrevistó a Reni Tolina. Esa entrevista también la vamos a dejar en la caja de comentarios. Es realmente extraordinaria. Y le preguntó a Reni qué opinaba sobre la industria privada, sobre el estatismo, sobre estas cosas, ¿no? Y él fue transparente. Él dijo, la iniciativa privada en Venezuela debe recuperar el terreno que se ha perdido. Y que ha perdido por 2 razones. Primero, por el afán estatizante que han tenido COPEI y Acción Democrática. Segundo, por su propia desidia. Para mí la iniciativa privada es muy importante en un país porque es lo que le da agilidad y dinamismo al progreso de la nación. Y segundo, no creo en un Estado superempresario que asume funciones que no necesariamente hacen mejor la iniciativa privada. Entonces, defiendo la propiedad privada y la libre iniciativa, pero eso sí, hay que estimularla y hacerla responsable. Que asuma una responsabilidad que hasta ahora no ha tenido, porque ha tenido desidia con respecto al país. ¿Por qué? Porque no han motivado al empresario. Sí, de hecho, ahí mismo le dijo a Olavarría que él auspiciaba la conversión en Saica de Cantebé. Y de Viasa, de Cadafe, porque se habían convertido en empresas no del Estado, sino al servicio del gobierno de turno. Bueno. Él prefería que fueran empresas de capital abierto, en donde los venezolanos pudieran comprar acciones y ser realmente los dueños y beneficiarios. Pero más interesante todavía está en eso último que dices, que es el tema de la responsabilidad empresarial. Claro, porque no es ni un extremo ni es el otro, es el equilibrio. El empresario, como cualquier ciudadano de un país, tiene una responsabilidad hacia su comunidad. Una responsabilidad que es todavía mayor en la medida en que es empresario, en que tiene mayor capacidad de colaborar, de producir, de generar. Ahí está el tema. Claro, Andrés, antes de irnos, pues, igualmente, quisiera leer esto último, que son palabras de Reni en esa misma entrevista con Olavarría. Fíjate, porque creo que sirven de cierre, son muy valiosas. Dice así:
El problema del venezolano tiene su origen a un nivel espiritual, a un nivel moral, a un nivel intelectual. En la medida en que aquí no se estimula lo espiritual, degradando cada vez más al venezolano. En la medida en que estamos empujando al venezolano hacia abajo, en los escalones del concepto de humanidad. En la medida en que aquí se estimule la promoción del ser humano a través de los escalones de la política, estamos muy mal. Porque el establecimiento de lo que existe actualmente es la carnetocracia. Que llamamos partidocracia. Significa que se ignora el valor real de la persona. De nada vale entonces que una persona sea sencilla, sea preparada o sea competente si no tiene el famoso carnet o es amigo del gobierno. Nada más que agregar. Les recomiendo, amigas y amigos, que revisen la caja de comentarios porque ahí van a ampliar el panorama. Hablar de Reni es hablar de muchas cosas y esto daba para 5 programas. Fíjense que acá ya tenemos 1 hora, pero no tenemos la capacidad técnica ni el tiempo para hacer 5 programas sobre Reni. Es agotador y hay tanto por hacer. Pero no podíamos dejar de lado a tamaño personaje, no podíamos hacerlo, hubiera ido en contra de lo que ustedes esperan de nosotros y hubiera ido en contra de nuestras propias convicciones. Así que revisen con calma, que todo lo hicimos con cariño. ¿Francisco? Sí, bueno, queda recordarles a todos que si les gusta nuestro trabajo y si disfrutaron de este programa, no olviden seguirnos en YouTube, en Instagram, en Twitter, darle like a los videos, suscribirse al canal y si quieren y pueden, también está Patreon para que nos apoyen con su colaboración. Como siempre decimos por acá, la dirección es www.patreon.com/lapalabracompartida. Y bueno, feliz año nuevo y mucha alegría para todos ustedes, estén donde estén. El orgullo y la capacidad de ser mejores personas y sobre todo de ser mejores venezolanos está siempre latente, está siempre presente. Solo hay que trabajar para eso. Y como diría Reni, los queremos mucho. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Tenemos que rescatar a Reni en que se mantenga presente siempre. Reni, el hombre de la enseñanza, el Reni, el que nos hacía pensar, el que nos ponía a todos a pensar, a políticos, al público en general. Reni, el que vendía sin ningún obstáculo cualquier producto, porque era convincente en sus palabras. Ojalá todas esas personas como yo, que siempre estamos en un escenario, podamos siempre montarnos allí en una tarima pensando en ese Reni, todo lo que nos enseñó, lo que nos dejó y lo que nosotros tenemos que hacer para continuar ese legado de Reni Ottolina. Para mí Venezuela es Reni Ottolina y Dios quiera que los nuevos venezolanos, los nuevos valores, los nuevos artistas, los nuevos ciudadanos, esos niños que vienen creciendo, esos jóvenes que vienen allí, sus padres tengan la forma de hacerles entender quién fue Reni Ottolina, enseñárselo. Era maravilloso trabajar con Reni. Primero para nosotros era un privilegio, pero a medida que pasaban los años y lo conocíamos más y más y más, entendíamos que el privilegio se engrandecía, porque trabajar con un hombre como Reni era trabajar con un auténtico profesional exigente al máximo de sus capacidades y de las capacidades de la gente que trabajaba con él. En efecto, como dices, con Toco, con Miguel Ángel, con muchos de nosotros, llegamos a ser grandes amigos con Reni, pero básicamente lo respetábamos mucho y él nos respetaba cuando profesionalmente le dábamos la talla que él necesitaba que se le diera. Reni Ottolina ha sido quien modernizó la televisión, quien defendió lo defendible y positivo de la televisión, la mejor voz que tuvo la televisión venezolana privada durante muchísimo tiempo, un hombre que evidentemente amaba el país y lo demostró a lo largo de los programas que hizo a lo largo y ancho de Venezuela, amaba la música y amaba la actualidad y lo demostró. Reni fue un ciudadano hecho para la política, pero con P mayúscula, y no para la politiquería con P minúscula, que es lo que conocemos hasta ahora en Venezuela. Eso mismo decían, de que él no era apto para ser presidente. Lo decían de Ronald Reagan, que provenía también de los medios de comunicación y de Hollywood.
y no podía ser político. Sin embargo, Ronald Reagan fue gobernador de California reelecto por una gestión estupenda. Y esa gestión le meritó para que llegara entonces a la Casa Blanca como presidente ni más ni menos de los Estados Unidos, donde también fue reelecto. Y hasta el presente, Ronald Reagan sigue siendo calificado por los estadounidenses como su mejor presidente. Lo que sí puedo decir es que cuando murió Rennie falleció un buen ciudadano, un buen padre y un hombre que amó su país y a su gente por sobre cualquier cosa. Y Venezuela perdió quizás a quien pudo ser su mejor presidente en la historia. ¿Qué puedo decir sino gracias? Así, de repente,